Bien, ¿cuáles son mis consejos prácticos para ti y cómo puedes estar atento para evitar estos edulcorantes artificiales que podrían tener efectos adversos y potencialmente perjudiciales para tu salud? Bueno, el consejo número 1 es muy sencillo. Todo lo que compres en una caja, una bolsa, una lata o un envase, especialmente esos productos que se encuentran en los pasillos centrales del supermercado, debes revisarlo cuidadosamente. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Cada vez que tomes un producto del estante, dale la vuelta y revisa la etiqueta de ingredientes. Desde mi punto de vista, recomiendo evitar los productos que contienen eritritol y xilitol, especialmente cuando aparecen en barras de proteína, bebidas sin azúcar o productos de dieta cetogénica. Y, por cierto, existen alternativas más naturales para endulzar tus alimentos. La miel cruda puede ser una opción. El jarabe de arce también. La fruta del monje es otro endulzante que algunas personas utilizan, y la stevia también puede ser una alternativa natural. Pero debes tener cuidado con la stevia, porque algunos productos que se venden como stevia no contienen únicamente stevia. A veces están mezclados con otros edulcorantes artificiales porque la stevia pura puede resultar más costosa. Y algo que puede sorprenderte, incluso una pequeña cantidad de azúcar de mesa convencional podría ser una opción más sencilla que algunos de estos sustitutos artificiales. Si quieres satisfacer ese deseo de algo dulce, también puedes obtenerlo de alimentos naturales. Las frutas y muchas verduras contienen azúcares naturales. Piénsalo así. No hay muchas cosas que me gusten más que una naranja dulce y jugosa por la mañana, o una pera madura en verano, o un delicioso melocotón. Cuando consumes alimentos integrales, puedes disfrutar de la dulzura que nos ofrece la naturaleza sin tener que recurrir necesariamente a edulcorantes artificiales. Así que recuerda esto, que un producto diga sin azúcar no significa automáticamente que sea sin riesgos. Ahora bien, si el eritritol puede tener efectos sobre el corazón y el cerebro, ¿qué ocurre con el intestino? Otros investigadores también están estudiando cómo los edulcorantes artificiales pueden afectar la salud intestinal. Sabemos que la salud intestinal está estrechamente relacionada con las bacterias beneficiosas que viven en nuestro organismo. Nuestro microbioma intestinal está formado por una enorme comunidad de microorganismos, muchos de ellos ubicados principalmente en el colon. Y sabemos que el intestino está conectado con el cerebro, con el sistema inmunitario, con los procesos de reparación del organismo e incluso con muchos otros sistemas relacionados con nuestra salud. Investigadores de Brasil, de la Universidad Estatal de Campinas, estudiaron cómo ciertos aditivos alimentarios y edulcorantes artificiales pueden afectar a las bacterias beneficiosas del intestino. Quizás hayas escuchado hablar de algunas de estas bacterias saludables. Tienen nombres bastante complicados, así que no necesitas memorizarlos. Entre ellas encontramos Lactobacillus, Bifidobacterium y Lactococcus. Estas son algunas de las bacterias beneficiosas que han sido ampliamente estudiadas. Ayudan en la digestión, participan en la defensa frente a microorganismos dañinos y también pueden producir compuestos con propiedades antiinflamatorias. Pero los investigadores han encontrado que determinadas sustancias presentes en algunos alimentos ultraprocesados pueden reducir la cantidad de estas bacterias beneficiosas o alterar su funcionamiento. Entre los aditivos que se han estudiado se encuentran el sorbato de potasio, el benzoato de sodio, el bisulfito de sodio, la sacarina y el polisorbato 80. Quizás estos nombres parezcan complicados, pero te sorprendería saber cuántos productos que tienes en tu cocina pueden contener uno o varios de estos ingredientes. En algunos estudios, estos compuestos no solo redujeron la población de ciertas bacterias beneficiosas, sino que también afectaron la actividad de las bacterias que permanecieron. Y eso puede ser importante porque algunas de estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta, conocidos como AGCC. Entre ellos se encuentran el acetato, el propionato y el butirato. Estos compuestos desempeñan funciones importantes en el organismo.
Pueden ayudar a regular la inflamación, contribuir al mantenimiento de la barrera intestinal y participar en el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario. ¿Y qué ocurre con el polisorbato 80? Es un emulsionante que se utiliza para mejorar la textura y estabilidad de determinados alimentos. Puede encontrarse en productos como helados, aderezos para ensaladas y algunos productos horneados. Algunas investigaciones han estudiado su posible relación con un aumento de la permeabilidad intestinal. En términos sencillos, cuando hablamos de una barrera intestinal saludable, queremos que funcione correctamente como una especie de filtro. Los nutrientes que deben ser absorbidos pueden atravesarla, mientras que sustancias que deberían permanecer dentro del tubo digestivo no deberían pasar fácilmente al resto del organismo. Cuando la barrera intestinal se altera, puede producirse una mayor permeabilidad intestinal. Esto se ha relacionado con procesos inflamatorios y otros problemas de salud, aunque la investigación científica sobre estos mecanismos continúa avanzando. Por eso, cuidar la salud intestinal es una parte importante de cuidar nuestra salud general. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos prácticos? Número 1. Vuelve a leer las etiquetas. Revisa la lista de ingredientes y presta atención a los aditivos que hemos mencionado, como el sorbato de potasio, el bisulfito de sodio, el benzoato de sodio, la sacarina y el polisorbato 80. Ahora bien, evitar completamente estos ingredientes puede ser difícil porque están presentes en una gran cantidad de productos procesados. Por eso, el objetivo no debería ser obsesionarse con cada ingrediente, sino aprender a tomar mejores decisiones. Algunos alimentos procesados pueden ser opciones más adecuadas que otros, dependiendo de sus ingredientes y de la frecuencia con la que los consumas. Y piensa en esto. ¿Qué función cumplen muchos de estos aditivos? Ayudan a que los alimentos duren mucho tiempo en los estantes. Si un producto puede permanecer durante meses o incluso años sin deteriorarse, y sabes que un alimento fresco normalmente no duraría tanto, vale la pena revisar cuidadosamente su lista de ingredientes. También presta atención a las listas extremadamente largas y a los ingredientes que no reconoces. Ahora volvamos a los edulcorantes. ¿Cómo puedes endulzar tus alimentos si quieres evitar la sacarina, el eritritol o el xilitol? Puedes buscar alternativas naturales como la miel, el jarabe de arce, la stevia o la fruta del monje, procurando elegir productos lo más puros posible. También puedes obtener dulzura naturalmente de las frutas enteras. Pero hay algo aún más importante: proteger tus bacterias intestinales beneficiosas. Para ello, consume alimentos ricos en fibra. Las nueces, las almendras, las nueces pecanas y las macadamias son buenas opciones. También puedes incluir brócoli, aguacate, kiwi y una gran variedad de frutas y verduras. Las legumbres también son excelentes. Frijoles blancos, frijoles negros, frijoles pintos, lentejas, garbanzos y soja pueden aportar fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Y no olvides los cereales integrales. En general, los alimentos integrales y mínimamente procesados pueden ser una mejor elección que los productos altamente refinados. Cuando consumes alimentos ricos en fibra que alimentan a tus bacterias intestinales beneficiosas, ayudas a crear un entorno más favorable para el microbioma. Y cuando estas bacterias fermentan la fibra, producen ácidos grasos de cadena corta. Más fibra puede favorecer una mayor producción de estos compuestos que participan en procesos relacionados con la inflamación, la función de la barrera intestinal y la salud metabólica. Hay algunos alimentos ricos en fibra prebiótica que también han sido estudiados por su capacidad para favorecer la producción de estos compuestos. Entre ellos encontramos la raíz de achicoria, el ajo y la cebolla. Así que recuerda, tu intestino es una parte fundamental de tu salud. Cuanto más cuides tu alimentación y tu microbioma, más posibilidades tendrás de mantener un entorno saludable en tu organismo. Hasta ahora hemos hablado de cómo ciertos edulcorantes artificiales y aditivos presentes en alimentos ultraprocesados pueden influir en diferentes aspectos de nuestra salud.
pero quiero volver al cerebro, porque no solo queremos reducir el riesgo de problemas cardiovasculares. Algunos edulcorantes artificiales también están siendo estudiados por sus posibles efectos sobre el cerebro. Uno de ellos es la sucralosa, que también se comercializa bajo marcas como Splenda. La sucralosa es un edulcorante artificial extremadamente dulce, aproximadamente cientos de veces más dulce que el azúcar de mesa. Por eso, pequeñas cantidades pueden utilizarse para endulzar diferentes productos. Desde su aprobación para determinados usos alimentarios, la sucralosa ha aparecido en una gran variedad de productos, incluyendo bebidas dietéticas, jarabes para café, salsas sin azúcar, aderezos bajos en calorías, proteínas en polvo, chicles y algunos productos horneados. Por eso es tan importante revisar las etiquetas. En la búsqueda de productos bajos en calorías y sin azúcar, la industria alimentaria ha incorporado diferentes sustitutos para proporcionar un sabor dulce. Pero la investigación continúa estudiando cuáles pueden ser los efectos a largo plazo de estos ingredientes. La sucralosa prácticamente no aporta calorías, pero eso no significa que sea completamente inerte dentro del organismo. Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California examinó los efectos de la sucralosa sobre determinadas respuestas cerebrales relacionadas con el apetito. El estudio incluyó a adultos jóvenes y comparó diferentes bebidas endulzadas con sucralosa, azúcar y combinaciones de sucralosa y carbohidratos. Los investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional, conocidas como fMRI, para observar la actividad cerebral relacionada con las áreas responsables de la recompensa y la regulación del apetito. ¿Y qué encontraron? La respuesta cerebral a la sucralosa fue diferente de la respuesta al azúcar. La sucralosa no produjo exactamente la misma activación de los circuitos de recompensa que el azúcar. Y cuando se combinó con carbohidratos, los investigadores observaron cambios en las señales cerebrales relacionadas con el apetito. Esto es interesante porque plantea una pregunta importante. ¿Podría existir una diferencia entre la forma en que nuestro cerebro responde a las calorías reales del azúcar y la forma en que responde a un sabor extremadamente dulce sin las mismas calorías? La investigación sobre este tema todavía está evolucionando, pero nos recuerda algo importante. Nuestro cerebro y nuestro metabolismo están profundamente conectados. Si una persona consume regularmente bebidas muy dulces, incluso si son bajas en calorías, y además consume grandes cantidades de alimentos ricos en carbohidratos, puede ser más difícil controlar el apetito y mantener hábitos alimentarios equilibrados. Con el tiempo, una alimentación excesiva puede contribuir al aumento de peso, la resistencia a la insulina y otros problemas metabólicos. ¿Y qué ocurre con el microbioma intestinal? La sucralosa también ha sido estudiada por sus posibles efectos sobre las bacterias intestinales. Algunas investigaciones sugieren que determinados edulcorantes pueden alterar el equilibrio del microbioma o influir en procesos relacionados con la inflamación. Por eso, ¿cuál es la conclusión práctica? Una vez más, lee las etiquetas. Busca la palabra sucralosa. Puedes encontrarla en muchos más productos de los que imaginas: aderezos, yogures, aguas saborizadas, chicles, productos horneados, cereales y proteínas en polvo. Especialmente si utilizas suplementos deportivos o proteínas en polvo, revisa cuidadosamente los ingredientes. Estos productos pueden contener proteínas y otros nutrientes beneficiosos, pero algunos también incluyen edulcorantes para mejorar su sabor. Así que tómate unos segundos para revisar la etiqueta. No se trata de vivir con miedo a cada ingrediente, ni de eliminar automáticamente todo lo que no sea completamente natural. Se trata de estar informado. Cuando sabes qué contiene un producto, puedes tomar tus propias decisiones. La información te da libertad. Y la próxima vez que veas las palabras sin azúcar o 0 calorías, no pienses automáticamente que significa saludable. Mira la etiqueta, comprueba los ingredientes, pregúntate qué estás consumiendo realmente. Y siempre que sea posible, prioriza alimentos integrales, frutas, verduras,
legumbres, cereales integrales y alimentos ricos en fibra que pueden favorecer la salud de tu microbioma. Tu cuerpo es tuyo y tú tienes el poder de decidir qué entra en él. Espero que esta información te haya resultado útil. Si aprendiste algo nuevo, dale me gusta a este video, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y comparte este contenido con alguien que también pueda beneficiarse de esta información. Nos vemos en el próximo video. Dr. Lee, fuera.